Romanos capítulo 9 del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, aquí en esta carta a los Romanos, al comenzar en el capítulo 9, está comenzando una sección nueva dentro de su carta, y que consiste en el capítulo 9, 10 y 11, y que vamos a estar mirando en el transcurso de las semanas siguientes. Y algo que podemos mirar aquí en estos capítulos es que el apóstol Pablo empieza a hablar más detalladamente acerca del pueblo de Israel, de la nación judía. Ya se ocupó de ellos en el capítulo 2 al 4 de una manera, podemos decir, general, y en donde el apóstol Pablo hablaba acerca de la necesidad del pueblo judío, de los judíos, de recibir el evangelio por fe, igualmente que todos nosotros, y al mismo tiempo de la imposibilidad de ellos de poder alcanzar la salvación o poder llegar a tener una relación con Dios por medio de las obras de la fe. Pero al comenzar aquí en el capítulo 9, vamos a mirar nosotros una enseñanza más íntima y más profunda del apóstol Pablo acerca del pueblo judío. Hemos estado estudiando ya esta carta por varios meses atrás, y el apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 ha enseñado a la iglesia acerca de la doctrina de la salvación, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y lo hemos mirado como una enseñanza del apóstol Pablo muy detallada, de tal manera que nosotros podemos comprender cada punto, cada etapa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que podemos decir nosotros, la doctrina del evangelio, la enseñanza del evangelio. Entonces, de una manera natural, cuando nosotros conocemos los escritos del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo, nosotros miramos que de una manera natural o lógica, el apóstol Pablo, después de enseñar la doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, después de entrar en la enseñanza o en la doctrina, de una manera natural o lógica pasa a la práctica de esa doctrina, a las implicaciones del evangelio. Lo que nosotros recibimos a través de las buenas nuevas de salvación, eso produce una práctica, una manera de vivir en nosotros como cristianos. Entonces, eso se esperaría también en esta carta, ¿verdad? Y que de hecho lo miramos en el capítulo 12, en adelante, en el resto de la carta, hasta el capítulo 16, entonces sí comenzamos a mirar las demandas del evangelio, lo que el evangelio nos pide a nosotros como cristianos. Pero podemos decir que el apóstol Pablo hace un paréntesis o toma una pausa un poco larga de 3 capítulos para hablar de una manera profunda, pero también con una carga muy emocional en su corazón al hablar del pueblo judío. Recordemos que el apóstol Pablo mismo era un judío, había sido un fariseo, un sacerdote judío, fariseo, que fue alcanzado por el Señor Jesucristo, pero que no renunció a su judaísmo, sino que lo que el Señor hizo en la vida del apóstol Pablo es que abrió sus ojos y le dio un entendimiento más claro de lo que era el mensaje del Antiguo Testamento, de lo que él había creído en otro tiempo, pero de una manera equivocada. Entonces el apóstol Pablo, como un judío, miembro de la nación judía, y con una preocupación profunda y con una carga profunda por las personas de su nación, no únicamente por los de su nación. Sabemos que el apóstol Pablo era conocido como el apóstol hacia los gentiles. Los gentiles significa aquellos que no eran judíos, cualquier otra nacionalidad, excepto judíos.
pero sentía obviamente una carga muy, muy profunda, muy especial por el pueblo judío, y por eso el apóstol Pablo le dedica estos 3 capítulos más profundamente a ellos. Al momento de estar escribiendo la carta del apóstol Pablo, desde ese momento ya era evidente que la nación judía había rechazado el mensaje de salvación, que había rechazado a nuestro Señor Jesucristo como el enviado de Dios, como el Mesías de Dios. El pueblo judío esperaba un Mesías, ¿verdad? Cuando Jesucristo apareció en este mundo, ellos lo rechazaron porque no era lo que ellos estaban esperando. Entonces, hasta este momento el apóstol Pablo, al estar escribiendo esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia compuesta en su gran mayoría por personas gentiles que no eran judíos, y una mínima parte de judíos únicamente habían recibido el evangelio, pero la gran mayoría de los judíos le habían rechazado. Habían escuchado el mensaje de salvación, muchos de ellos habían mirado a nuestro Señor Jesucristo en persona, nuestro Señor mismo predicándoles el evangelio a ellos, mas sin embargo lo habían rechazado. Y esa precisamente era la preocupación del apóstol Pablo, era el dolor profundo que el apóstol Pablo sentía por el pueblo judío, porque habían rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 13, verso 44 al 46, aquí atrasito, el contexto de este capítulo: el apóstol Pablo y sus consiervos estaban predicando el evangelio en un lugar llamado Antioquía. Y la manera que ellos predicaban la palabra de Dios es que iban y se metían a las sinagogas donde los judíos tenían sus enseñanzas. Antioquía era un lugar, una ciudad griega, pero los judíos estaban en todas partes. Había también gentiles que se habían convertido o que eran simpatizantes del judaísmo. Entonces llegaban los discípulos del Señor y enseñaban la palabra de Dios, y específicamente lo que ellos enseñaban es que Jesucristo era el enviado de Dios, que Jesucristo era el Señor. Entonces aquí en el capítulo 13 del verso 44, después de haber predicado la palabra de Dios, leemos así, del verso 44 al 46, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo, ¿verdad?, en esta parte de la escritura, que el pueblo judío era un pueblo escogido de Dios, y que el mensaje del evangelio era primeramente para ellos, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a predicar el evangelio. Primeramente dice: a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, les repito una vez más, la gran preocupación del apóstol Pablo y el gran dolor que él sentía era precisamente que el pueblo de Israel, al que él pertenecía, había rechazado de una manera rotunda el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y habían rechazado a nuestro Señor Jesucristo mismo. Regresando aquí a la carta de los Romanos, en el capítulo 9 que leíamos, del verso 4 y 5, el apóstol Pablo menciona algunos privilegios y algunas bendiciones que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios. Dice el versículo 4 y el versículo 5, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces el apóstol Pablo está mencionando una serie de privilegios y bendiciones que no tenía absolutamente ninguna otra nación del mundo. Cuando menciona aquí en el versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción.
porque el pueblo de Israel era el único pueblo que Dios había escogido y los había adoptado como nación, como hijos de Él. Dice el pacto, Dios había hecho un pacto directamente con el pueblo de Israel. Podemos decir un trato, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Dice la promulgación de la ley, Dios les había dado la palabra de Dios a ellos, a los judíos. Les había enseñado la manera como se podían acercar a Él en adoración, el culto y las promesas de salvación para el pueblo de Israel. Y luego dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Nuestro Señor Jesucristo era de nacionalidad judía, era un israelita, y vino nuestro Señor Jesucristo de la descendencia del pueblo de Israel. Entonces podemos decir nosotros, hermanos, a través de esta escritura y de otras muchas que leemos a lo largo de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel era un pueblo bendecido en gran manera, que tenía la gran bendición de que eran llamados el pueblo de Dios. Mas sin embargo miramos aquí el apóstol Pablo que se dirige con tristeza hacia ellos. ¿Por qué? Porque era una contradicción en lo que Dios les había dado y a lo que Dios los había llamado y la condición en la que ellos se encontraban en ese momento. Haciendo un paréntesis antes de continuar con la enseñanza, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, obviamente el mundo judío estaba presente en todas partes. En cada iglesia había por lo menos un pequeño grupo de judíos. Acabamos de leer en Hechos capítulo 14 que el apóstol Pablo predicaba de lleno la palabra de Dios al pueblo judío. Hoy, en nuestros días, difícilmente nosotros nos vamos a encontrar con algún judío. De hecho, si nos encontramos con algún judío, pues nos va a pasar de largo, ¿verdad? No sabemos, o no podemos saber que es un judío. Pero ¿cómo podemos aplicar nosotros para ir mentalizando nosotros esta palabra que el apóstol Pablo nos enseña, que Dios nos enseña por medio del Espíritu Santo en esta mañana? Pues es precisamente la preocupación que el apóstol Pablo tenía por los de su nación. Lo que el apóstol Pablo está hablando, hermanos, a la iglesia es de la preocupación genuina que cada cristiano debe de tener por las almas de otras personas. Pero principalmente, hermanos, la preocupación que el apóstol Pablo sentía por el destino final de las almas de los de su nación. Y como lo podía mencionar, de mis parientes, de mis familiares, según la carne. Y esta enseñanza es para que nosotros empecemos a despertar, hermanos, de que en el mundo que nosotros vivimos es un mundo difícil y que hay muchos peligros en este mundo que miramos continuamente, ¿verdad? Y tenemos temor de que nuestros seres queridos puedan pasar por diferentes sufrimientos o situaciones negativas que hay en este mundo. Tenemos temor de que nuestros hijos puedan caer presas de los vicios, de las adicciones, de conductas que sabemos que no están bien y que desagradan a Dios. Pero que la mayor preocupación que nosotros debemos de tener, y que es donde nosotros debemos de poner el énfasis, no porque nosotros así lo querramos, sino porque es lo que miramos en la Escritura, que la mayor preocupación de estos hombres de Dios, siervos de Dios, era precisamente la condición de las almas de las personas. Entonces miramos una carga profundamente emocional, hermanos, en el apóstol Pablo al comenzar este capítulo 9, estos 5 versículos que vamos a mirar en esta mañana, que hemos mirado ya el versículo 4 y el versículo 5, y que nos sirven como introducción para esta gran enseñanza, hermanos, que el apóstol Pablo hace acerca del pueblo de Israel. Pero cuando miramos el verso 1, que el apóstol Pablo empieza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verso 2, que tengo gran tristeza y dolor continuo en mi corazón. Cuando leemos esos versículos miramos una emoción profunda en este hombre de Dios, en el apóstol Pablo. Y estas primeras palabras, cuando dice verdad digo en Cristo, y eso nos dice a nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo no está hablando
por sentimientos que tiene en su corazón. Que no está hablando por deseos que él como persona tiene y que desearía para las otras personas. No, está hablando acerca de las convicciones que el Señor Jesucristo puso en su corazón a través de la palabra de Dios. Está hablando de las principales preocupaciones que nos deberían aquejar a todos nosotros como cristianos. Y le repito que hay tantas necesidades y que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, hermanos, el pueblo cristiano era un pueblo profundamente necesitado. No únicamente espiritualmente, sino físicamente. Era un pueblo pobre, compuesto por personas pobres, por esclavos. No son muchos poderosos, escribió en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, ni muchos sabios, sino que de lo necio del mundo, de lo vil y despreciable, levantó el Señor. Ellos tenían un cuidado profundo por las personas humildes, las personas que estaban en necesidad material, en necesidad física. Se dedicaban mucho tiempo de su vida a atender las necesidades que había en la iglesia, porque no podemos hablar tampoco de sentir una preocupación por las personas, por la condición de sus almas, pero al mismo tiempo cerrar nuestros ojos hacia las necesidades materiales, físicas que tienen. Mas sin embargo, sí debemos de poner nosotros el énfasis en el que la palabra de Dios lo pone, y que era la condición espiritual de sus almas. Entonces dice el apóstol Pablo, es verdad, verdad digo en Cristo y no miento. Miramos cómo el énfasis del apóstol Pablo, simplemente con haber dicho verdad, les digo la verdad en Cristo, mas sin embargo enfatiza más diciéndoles no miento. O sea, les estoy hablando la verdad. Y con esta palabra nosotros podemos mirar la seriedad de las cosas de las que el apóstol Pablo está hablando. La seriedad y la profundidad de las verdades de la palabra de Dios. Porque estaría más decirlo, y lo hemos mencionado una y otra vez, hermanos. Yo he escuchado en las pláticas que lo mencionamos, pero ¿cuántos verdaderamente lo tomamos así? Que las cosas de Dios y todo lo referente a Dios en cuanto a su evangelio, a su palabra, al propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, son en gran manera serias. Son cosas que se deben de tratar con la seriedad, con la gravedad y con la profundidad que se merecen. La salvación de nuestras almas. Y lo hemos mencionado una y otra vez también porque no miramos aquí, hermanos, a leer estos versículos, no miramos que el apóstol Pablo se refiere, le repito una vez más, a situaciones materiales, en su preocupación por el pueblo de Israel, que es lo que vamos a mirar en unos momentos más, sino la preocupación por su condición espiritual. Todos los días, en este momento que estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, al decir estas palabras, está muriendo gente. Diariamente, cada minuto, cada hora que pasa, muchas personas están muriendo. Dios guarde la hora y en ocasiones nos toca a nosotros, ¿verdad? Perder seres queridos. Y yo puedo entender, hermano, la preocupación de este hombre, del apóstol Pablo, acerca de su nación, al considerar esa situación tan seria y tan grave. Nos hemos tal vez desviado un poco y puesto la atención en las necesidades que hay en este mundo en cuanto a necesidades materiales, necesidades físicas, y nos abocamos a tratar de suplirlas, y que está bien el ayudar a las personas a suplir sus necesidades, a salir de situaciones difíciles y graves también que están viviendo. Mas sin embargo se nos ha olvidado muchas veces hablar de lo principal que el Evangelio de Jesucristo tiene para las personas, que es precisamente el bienestar eterno de sus almas al entrar en una relación personal y directa con el Señor Jesucristo. Estas personas habían rechazado
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habían escuchado la palabra de Dios, habían leído, tenían conocimiento de la palabra de Dios, de este hombre llamado Jesucristo, mas sin embargo le habían rechazado. Y aquí el punto que nos hace reflexionar la palabra de Dios es que qué es lo que nosotros sentimos cuando las personas rechazan el Evangelio. ¿Qué significa rechazar el Evangelio, hermanos? Porque a veces nosotros pensamos o nos imaginamos que cuando le compartimos a alguien la palabra de Dios y nos insulta, ¿verdad?, de una manera desagradable, entonces lo consideramos como un rechazo. Pero cuando alguien nos dice, no, está bien lo que me estás diciendo, ¿verdad?, yo creo en eso, pero así está bien, entonces eso lo consideramos como una buena persona, ¿no?, que está en posibilidad de que algún día crean el Evangelio. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ambas actitudes son rechazo. Simplemente vivir nuestras vidas en este mundo como nosotros queremos, como nosotros pensamos que así debemos vivir, es un rechazo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos conocimiento por lo menos de algunas partes, que el Evangelio nos habla, que la palabra de Dios nos hable, que nosotros sabemos que no vivimos así. Cuando sabemos que hay un Dios que nos demanda nuestra vida, que nos demanda una entrega, no a la mitad o de una manera mayoritaria le entreguemos nuestra vida, sino que sabemos que la palabra de Dios nos llama a nosotros a entregar nuestra vida completamente a Dios. Y nosotros sabemos que no lo estamos haciendo así. Eso es un rechazo a la palabra de Dios, al Señor Jesucristo. Pero el punto está en que nosotros, ¿qué sentimos cuando sabemos y estamos conscientes del rechazo de las personas al Evangelio? El apóstol Pablo habló ya al pueblo de Israel en capítulos anteriores y habló palabras muy fuertes, muy duras para los judíos. El pueblo judío tenía un mal concepto del apóstol Pablo porque lo tomaban como un traidor que había abandonado el judaísmo, como un hombre que hablaba palabras muy duras hacia ellos de condenación, de perdición, de juicio. Entonces lo consideraban como una persona que no tenía amor hacia ellos. Mas sin embargo aquí estamos mirando, hermanos, esta carga emocional del apóstol Pablo verdaderamente sí, con amor. ¿Verdad digo en Cristo y no miento? Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Este mismo hombre, el apóstol Pablo, es el que en la carta de los Efesios menciona esa frase de hablar la verdad en amor. Porque podemos hablar una verdad que es verdad, pero la podemos hablar con una carga hiriente, con un deseo de que aquella persona sufra las consecuencias por su necedad. Frases que nosotros conocemos y que utilizamos en el evangelismo y preguntamos a las personas, oyes tú, cuando mueras, ¿a dónde crees que vas a ir? Es una pregunta correcta, mas sin embargo, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la carga emocional con que nosotros hacemos esa pregunta? Tal vez lo hacemos, ¿verdad?, para ganar un debate, una plática de religión con otra persona, para poder nosotros salir airosos en esa plática. Tal vez conocemos personas que han sido duros, necios, que no han recibido el Evangelio, y tal vez en lo más íntimo nosotros desearíamos pues que sufran las consecuencias de sus actos. Mas sin embargo, no miramos eso en este hombre llamado Pablo, en su corazón. Porque si nosotros leemos en el capítulo 2 de aquí mismo de Romanos, en el versículo 5, leemos desde el verso 4 y 5, y en este pasaje se está refiriendo al pueblo judío también, y le dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas palabras así oídas a primera instancia, hermanos, no parecen palabras muy amables en realidad. No parecen las palabras de alguien que verdaderamente deseara el bien para nosotros. Parecen unas palabras muy agresivas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros podemos comprobar que verdaderamente son palabras cargadas del amor de Dios. Si nosotros estamos familiarizados con los evangelios, donde donde podemos mirar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y las palabras que Jesús dirigía especialmente a los judíos, eran palabras muy duras, hermanos. Les decía cosas tales como generación de víboras, sepulcros blanqueados, arrepiéntanse de sus pecados. Palabras probablemente duras, pero que tenían el propósito de hacer reaccionar a las personas y que dijeran, verdaderamente, este hombre tiene razón. Este tiempo que vivimos, hermanos, tenemos que tratar las cosas con pinzas, ¿verdad? Se le ha dado a llamar a esta generación, yo no puse ese nombre, así lo he escuchado, la generación de cristal. No podemos mencionar algo que esté mal porque somos intolerantes. Incluso al hablar de la palabra de Dios, otros creyentes, otros cristianos catalogan este mensaje como muy duro, como muy ríspido. Simplemente hay que abrazar a las personas, hay que caminar con ellas, hay que ellos sepan que están en nosotros, que estamos con ellos y que sientan nuestro amor, sí. Pero la manifestación más grande del amor es la advertencia, que era lo que nuestro Señor Jesucristo hacía, y Dios en toda su palabra, las advertencias al pueblo a volverse a Él. Porque hay una consecuencia de nuestro rechazo continuo al Evangelio y al Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios? Hay conductas, hay actitudes que no están bien en este mundo que vivimos. Efectivamente las tenemos que tratar con mucho cuidado, con mucho tiento. El poder dejar la impresión genuina y verdadera que detrás de las palabras que nosotros hablamos hay una genuina preocupación. No únicamente por la integridad física de las personas, de las consecuencias físicas que acarrean los pecados o las desviaciones de las vidas de las personas, sino las consecuencias eternas de su alma. Vivimos tiempos, si se nos cataloga en ocasiones a nosotros como intolerantes, pues estamos viviendo un tiempo muy tremendo en donde hay mucha intolerancia hacia la palabra de Dios. De tal manera que en esa presión de que este mundo ejerce, nos hemos vuelto en manera amables. En donde no queremos ofender, ¿verdad? Obviamente la prudencia nos llama a hablar la palabra de Dios con prudencia. Y que cuando esté una persona delante de ti y tú le estés hablando, perdón la expresión, del mismísimo infierno y de la condenación, ellos puedan percibir el amor genuino y la preocupación que tú tienes por su alma. En una ocasión les compartía yo una anécdota que leí, a lo mejor algunos la recuerdan, pero quiero recordarla, repetirla una vez más, acerca de un predicador muy famoso de tiempos antiguos. Dice que llegó otro predicador más joven con él
Y le dijo muy ufano, ¿verdad? Muy satisfecho de sí mismo. Le dijo, esta mañana hablé a la iglesia del infierno y de la condenación. Y aquel predicador, eso fue un hecho real, no recuerdo el nombre de él, le dijo con cariño y comprensión, le dijo a aquel joven predicador, ¿y lo hiciste con ternura? ¿Lo hiciste con amor? Porque a veces pensaríamos que hay un deseo de nosotros que se cumpla la condenación de lo que la palabra de Dios habla. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto nos habla de un estado permanente en el apóstol Pablo. Estábamos estudiando el otro día el libro que estamos leyendo, en el estudio que tenemos, el estudio bíblico. Y hay una parte ahí donde nos habla, un capítulo donde nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo percibe la gente, cómo pensamos nosotros, qué imagen se viene a nosotros cuando escuchamos hablar de Jesús. Y hay un escritor que es de profesión, es psiquiatra. Entonces dice él que se acercó a los evangelios con recelo, ¿verdad? Y esperando leer cosas inventadas ahí, retratando a un hombre muy agradable, muy amable, para hacerlo más atractivo a las personas, pero que se llevó una gran sorpresa al encontrar a un hombre que nadie pudo haber inventado, que no pudo haber salido de una imaginación de un ser humano, si es que quería atraer adeptos a él. Que encontró a un hombre continuamente preocupado, un hombre estresado, hablando en términos humanos, hablando de Jesús. ¿Y cuántos hemos mirado películas de Jesús, verdad? Un hombre sonriendo las 24 horas del día, amable, así era Jesús. No, era un hombre aprovechando cada segundo, cada minuto, porque él sabía que tenía un término su vida en este mundo y que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que había una preocupación en él genuina cuando le rechazaban a él directamente. Que había una preocupación cuando sus mismos discípulos no avanzaban, no crecían en el conocimiento de la fe. Había una preocupación genuina en él. Aquí el apóstol Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo no digo, hermanos, que tenemos que estar continuamente con un rostro de amargura o tristes. Obviamente hay momentos agradables que nos hacen sonreír, que nos hacen reír, ¿verdad? Estamos en esta vida, hay que disfrutar, sí. Pero dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay personas, hermanos, que están sufriendo en este momento. Olvidémonos de la condición material, de la pobreza material. Olvidémonos por un momento de la condición física, de las enfermedades físicas que traen aflicciones. Miremos y centrémonos en la condición espiritual de las almas, de las personas, el sufrimiento que esto causa. Nosotros como creyentes, y que el Señor Jesucristo nos ha levantado, nos ha rescatado de diferentes circunstancias que nosotros vivíamos, pero recordemos nuestra gran afectación espiritual en nuestro corazón, nuestra tristeza, nuestra amargura por estar separados de Dios. Personas que me rodean, hermanos, amados míos en gran manera, familiares en la carne, amigos, parientes, están en esta condición, en un rechazo por ignorancia, por lo que sea, al Evangelio. Eso, si Dios abriese nuestros ojos de una manera total, no nos dejaría ni siquiera dormir en las noches pensando en esa situación. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y fíjese lo que dice aquí en el verso 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne.
Esta palabra anatema, tal vez algunos traen aquí una Biblia de una versión un poco más actualizada, y van a leer la palabra maldecido o maldito, que es lo que significa esta palabra. Anatema, literalmente esta palabra significa esto: maldición. Alguien que ha sido excomulgado, excluido del pueblo de Dios y bajo sentencia de condenación. Entonces, con estas palabras el apóstol Pablo está diciendo que el pueblo de Israel estaba separado de Dios, que estaba bajo condenación, que había sido excluido de la presencia de Dios. Pero aquí lo más terrible, hermanos, es que el pueblo de Israel pensaba que estaba en una buena relación con Dios. Pensaban que sus buenas obras, que el cumplimiento de algunos mandamientos de Dios, eso los hacía acreedores a la presencia de Dios. Hemos estudiado 8 capítulos de esta carta a los romanos y hemos mirado, nos ha convencido la palabra de Dios. Por si alguna duda teníamos, nos ha convencido de que la salvación no se gana por las buenas obras. Nos ha convencido la palabra de Dios que los mandamientos de Dios no son un medio para que nosotros alcancemos la salvación, sino que los 10 mandamientos de Dios son para convencernos de que no los podemos cumplir en su totalidad y de que debemos de llegar rendidos delante de Dios en ese reconocimiento de que somos pecadores. El pecado es lo que significa transgresión de la ley de Dios. Pero el pueblo de Israel era un pueblo que pensaba que estaba bien delante de Dios. Pero el apóstol Pablo, con estas palabras, cuando dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, está infiriendo que el pueblo de Israel estaba separado de Dios, que su alma en esos momentos estaba perdida. Hago un pequeño paréntesis aquí también para decirles que en la iglesia cristiana, desde un principio, la tradición de siempre de la iglesia cristiana era que el pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel, ellos deberían de proceder a la salvación al igual que todos nosotros, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no de una manera corporal como nación, sino individualmente, como cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, a partir del año 1800 en adelante empezaron a entrar otras traducciones, otras interpretaciones de algunas personas que decían que el pueblo de Israel ya era salvo por el pacto que Dios había hecho con ellos y por medio de lo que habla aquí de la promulgación de la ley que había sido para ellos, y en el cumplimiento de esa ley y el pacto que Dios había hecho con ellos, ellos podían alcanzar la salvación. Ya eran salvos, pasara lo que pasara. Pero entonces estaríamos hablando de un Dios que no, hemos hablado mucho que tenemos un Dios que es justo, que no hace acepción de personas. No podemos concebir a un Dios que a unos los mida con una vara y a otros con otra. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta mañana no podemos decir nosotros, hermanos, que por el hecho de ser evangélicos o de ser cristianos o pertenecer a una iglesia cristiana, por eso nosotros tenemos la salvación ganada. Nadie, ninguna religión, ninguna profesión de fe puede decir que por ese solo hecho de pertenecer a un grupo, a una nación o cualquier cosa, tiene la salvación ganada. Todos nosotros debemos de proceder a la salvación como todos los demás. Llegar un día rendidos delante de Dios y reconocer nuestra condición delante de Él. Capítulo 1, versículo 16 de aquí de Romanos, el apóstol Pablo escribió: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta palabra que el apóstol Pablo menciona aquí, esta frase que menciona en el versículo 3,
la verdad es de que nos debería de simbrar, hermanos, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldecido, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ahora, la semana pasada terminamos esta primera mitad de la carta a los Romanos en el capítulo 8, y lo último que estuvimos mirando es precisamente, lo último que miramos fue cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo, verdad? Y menciona una serie de situaciones que no dejan lugar a dudas de que absolutamente nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, doctrinalmente, el apóstol Pablo sabía que este deseo que él tenía no era posible, porque Dios lo había rescatado y no había nada, ni aún su propio deseo, que lo pudiera separar del amor de Dios. Mas sin embargo, el impacto que el apóstol Pablo quiere causar en la iglesia y en nosotros en esta mañana es hasta dónde él estaría dispuesto a llegar por causa de la salvación de los demás. Leemos la historia de este hombre y él trabajaba intensamente, daba su vida, todo lo que tenía, sus medios económicos, físicos, emocionales, todo, para que la gente pudiera conocer al Señor. Pero por si algo faltara más, que el apóstol Pablo estuviera dispuesto a dar, menciona aquí: yo mismo desearía perder lo que Dios me ha dado, mi salvación, si con eso estas personas pudieran alcanzar la salvación y reconocer a Jesús como su Señor y como su Salvador. Eso no era posible en términos reales, pero lo que sí era posible es que este hombre sentía esa tremenda y profunda preocupación por sus hermanos judíos. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero poner lo que la palabra de Dios puso en mi corazón al estudiar estas palabras, esta preocupación, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros seres queridos salgan de esa condición? ¿Cuál es la mejor manera de que ellos no rechazaran el Evangelio? La obra es de Dios, hermanos. Él es el que hace la obra, pero nosotros somos responsables de presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más, de una manera más minuciosa lo hagamos, mejor. Mientras mejor lo comprendamos nosotros el Evangelio, lo entendamos mejor, lo vamos a poder nosotros presentar por una cuestión de urgencia, de la salvación, de las almas de quienes nos rodean primeramente. ¿Por qué? Porque si los que nos rodean no nos interesan, no nos van a interesar los demás. ¿En dónde está el precio, hermanos, que nosotros pagamos para conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben por qué los cristianos, llamados cristianos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, predican un evangelio diferente, ofreciendo soluciones para los problemas terrenales, pero dejando vacío la mayor necesidad que todos tienen de salvación por un mal entendimiento? Decir es que no, Dios no vino a eso, Dios no vino a condenar. Exactamente, el Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo. Vino para que el mundo fuese salvo por medio de Él y del Evangelio que Él predicaba. ¿Qué tanto nos preocupamos, hermanos, por aprender la enseñanza, la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para podérselo presentar a mi amado hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres? La palabra de Dios siempre nos trae a nosotros a una profunda reflexión, hermanos, a un autoexamen, análisis personal de nosotros mismos. Vivimos tranquilos, vamos y venimos de compras, gozosos, disfrutando de la vida mientras mi familia se está perdiendo.
Estamos contentos, nos sentimos satisfechos porque Dios nos ha salvado, ¿sí? Eso no es malo en sí mismo, lo malo es que no haya para nosotros un tiempo de preocupación por los demás. Esta es una introducción pequeña, hermanos, de lo que vamos a mirar de los 3 capítulos, profundo, tremendamente del pueblo de Israel, pero que perdónenme la expresión, nos pone el dedo a nosotros en la llaga. Hay muchas cosas que nos preocupan en esta vida, que son dignas de preocupación ciertamente. Pero si algo podemos aprender en esta mañana que no hay para nosotros como cristianos, no hay ninguna otra cosa que nos debiera de preocupar más. Si no es la condición de las almas de quienes nos rodean. Pero por toda la Escritura nosotros miramos el llamado de Dios al arrepentimiento. Esta palabra se oye difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nos llama a nosotros a un reconocimiento de algo en el que estamos mal. Y no es la naturaleza de nosotros el reconocer que estamos mal. Todo lo contrario. Pero el significado más profundo de esta palabra arrepentimiento es, cuando el Señor Jesucristo decía arrepentíos, está diciendo volveos a Dios, vuélvanse a Dios. Entonces, si nosotros lo miramos de esta manera y lo pudiéramos pensar, a mí qué de negativo, de malo hay en volvernos a Dios, si por ello no nos va a ir a nosotros otra cosa, sino solamente el bien. Podemos padecer problemas y situaciones difíciles porque la invitación a volverse a Dios no es una invitación a dejar de tener problemas o situaciones que nos aquejan a todos nosotros. Eso no es lo que el Evangelio la invitación del Evangelio, a dejar de padecer o de sufrir. Es una invitación a amistarnos con Dios. Que cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, mientras estemos en este mundo, tenemos la seguridad y la certeza de que Dios está de nuestro lado. Y por sobre todas las cosas, que un día que nosotros partamos de aquí, sabemos que tenemos un lugar en la presencia de Dios. Pero hay personas que no tienen ese privilegio todavía. Esforcémonos, hermanos. Estudiemos la palabra de Dios y busquemos a Dios con todo nuestro corazón y pidámosle, porque a veces este mundo nos adormece, ¿verdad?, en esa realidad de la que estamos hablando y la miramos como algo no tan real. Pero pidámosle a Dios que nos despierte, que podamos mirar literalmente las cosas como Él las mira.